Bueno, mis hermanos, abriendo el libro allí entonces, el libro de la vida, el libro de nuestro Dios, su palabra, la manera de comunicarse con nosotros, nuestro Dios. Él se quiere comunicar con nosotros y nos ha dejado el testamento, nos ha dejado lo mejor. Hermanos, y nosotros cantábamos, y es una gran verdad, hay una relación de amor con su pueblo. Dios está enamorado de su pueblo y nosotros debemos responderle de la misma manera. Es un amor, pues, una relación de amor. Y por eso le decíamos que Él era nuestro Rey soberano. Y cuando uno canta, ¿verdad?, esos himnos tan bonitos, se siente pues como declarando esa relación de amor a nuestro Dios. Y ese Rey soberano, hermanos, dice allá en Ageo 1, del 1 al 4, de la siguiente manera, por medio de un profeta. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Estaba la casa de Jehová, estaban los propósitos de Dios. Dios quería tener una relación con sus hijos. Dios quería convencer a sus hijos de que estaban descuidados. Y ellos decían, todavía no es el tiempo, todavía no. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo. Vamos a dejarlo para después. Ahorita estamos ocupados. De habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Estoy cuidando mi casa, la estoy poniendo bonita, no tengo tiempo para la obra de Dios. Vamos a dejarlo para después. Eso es lo que podemos decir, ¿verdad?, según esta profecía. Porque el Señor en cierta manera está diciendo, arreglen sus caminos. Entonces el Señor enfrenta, ¿verdad?, confronta a un pueblo que estaba apático a la construcción del templo. Ahora no es el momento, pero sí era el momento de poner bonitas sus casas. Sus casas estaban bien construidas, dice, artesanadas, bien, ¿verdad? Pero las cosas de Dios estaban abandonadas. No estaban preocupados por eso, posiblemente sí, asistían a sus sitios, a sus cuestiones, pero no era tan importante para ellos. Más importante eran sus casas, lujosas, y lo de Dios olvidado. En ese tiempo, hermanos, estaban ocupados en construir sus mejores viviendas, sus propósitos, tenían muchas excusas, diciendo, no es el tiempo adecuado. Pero Dios les contesta, ¿verdad? ¿Cómo tienen sus casas tan bonitas, adornadas? ¿Cómo ustedes hacen sus cosas tan bien? Pero ¿por qué la obra de Dios la tienen descuidada? ¿Por qué no tienen tiempo? Entonces, ¿cuál era el problema, hermanos? El problema no era, ¿verdad?, el problema era que no sacaban tiempo. El problema era que no se estaban dispuestos a dedicarse a las cosas de Dios, estaban pensando en otras cosas. No tenían tiempo para mejorar las cosas espirituales, no le daban la prioridad en este caso. Y el Señor, por medio del profeta Ageo, les dice que el problema no es el tiempo. Porque sí tienen tiempo para las cosas materiales, sí las hay. Para cuidar de sus viviendas. Pero el problema, dice el Señor, es que ustedes no tienen prioridad en sus corazones por mis cosas. Esa relación de amor no es la prioridad. Y hermano, y estos versículos que tenemos en el Antiguo Testamento y en varias partes de la Escritura es bueno para que nosotros meditemos en qué hemos fallado.
¿En qué hemos fallado? Generalmente cuando llega la noche uno se pone a meditar, ¿verdad? Este día, ¿cómo me fue? Cuando llega un fin de semana, igualmente, ¿por qué me pasó esto? Mira, cómo me salieron las cosas, el final del mes, el final del año. Es como para uno entender, hermanos, que las cosas de Dios son muy importantes. Es como un llamado. ¿Qué es lo más importante, verdad? Prepararnos para ganar el alma. Tenemos un alma y no la podemos descuidar. Hermano, las cosas de esta vida, la familia, los niños, el trabajo, nos quitan el tiempo para prepararnos para la eternidad, para el trabajo espiritual. Hay mucho tiempo para las cosas temporales, ¿verdad? Que tienen que ver con esta vida. Le dedicamos tiempo al internet, le dedicamos tiempo al teléfono, a la diversión, le dedicamos mucho tiempo. Entonces el problema es el tiempo. El tiempo, la prioridad que no le damos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? Deberíamos de empezar, ¿verdad? A analizar eso en nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad como hijos de Dios? Bueno, amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza. Hacer verdaderamente una relación de amor con Dios. Hacer esa relación de amor con Dios. Sacar tiempo para la obra del Señor. Hermano, ¿a qué estamos dedicados nosotros con más tiempo? Es como un punto allí que anotamos en la nevera, ¿verdad? Para que no se nos olvide, bien allá, para que no se me olvide lo que tengo que tomar. Una relación de amor con Dios, ¿verdad? Entonces debe existir como un equilibrio, hermano, porque Dios no está diciendo que las cosas de esta vida no las debemos tomar en cuenta. Dios no las dio y dice que trabajemos, que adornemos, cómo no, nuestras vidas, nuestras casas, sí. Pero Dios quiere que realmente tengamos un equilibrio, que nos desarrollemos en un trabajo donde haya armonía con las cosas espirituales, porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de pan vive el hombre. También tenemos entonces una obra que tenemos que hacer con Dios. Sacar tiempo entonces. Y es muy importante hacerlo, dedicarnos entonces para ganar, hermanos. Cuando nosotros hacemos ese equilibrio, cuando nosotros sacamos el tiempo, hermanos, ¿a qué le estamos dando todos los buenos resultados en ese equilibrio? Bueno, a la vida eterna, a la eternidad. Porque, hermanos, esta vida donde estamos ahorita, esta vida es la oportunidad para prepararnos. Es la manera de aceptar la gracia de Dios. Es la manera de elegir que verdaderamente creemos en Él y lo aceptamos. Y que estamos dispuestos a poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es ser mi prioridad. Mi prioridad en este caso, participar en esa relación de amor con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con formar parte de mi vida, de los propósitos de mi vida. Propósito de participar entonces en esa relación. Mateo 6:33. Nos dice allí, buscando a Mateo 6:33. Como hijos de Dios, hermanos, no descuidar. Como una relación que tenemos, no descuidarla, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yendo al contexto, debemos ver qué es lo que Dios nos quiere añadir, ¿verdad? Que son las cosas principales de la vida. ¿Cuáles son las cosas principales de la vida? El vestido y la comida. Entonces debemos razonar, hermano, inferir en nuestra mente. Buscar el reino de Dios significa poner a Dios y su plan como prioridad. Prioridad. Número uno, hermano. ¿Por encima de qué? De los placeres de la vida, de la diversión, del trabajo, de tantas cosas que tenemos, hermano, que hacer. Y de acuerdo, entonces, a la voluntad de Dios. Hermano, la verdad es esa.
¿Y qué es la verdad para el ser humano? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad, hermano, es algo que una persona tiene en su corazón, que es firme, que es segura, que es sólida de algo. Y mantiene que eso que él cree está seguro en su corazón, en sus sentimientos. Es una idea que no va a cambiar. Y nosotros como cristianos debemos tener ese convencimiento en la verdad de Dios. Persuadidos, hermanos, constantes de lo que creemos es lo mejor que nos ha ocurrido. Es lo más grande y debemos practicarlo, mejorarlo, participando en las cosas del Señor, en su obra, en su propósito. Con plena confianza debemos hacerlo, hermano, es la verdad de Dios y es la voluntad de Él también. Para nuestras vidas, para salvar el alma. Dedicarnos un poquito, ¿verdad? Pero yo tengo que dedicarme el tiempo, el estrés, el trabajo, mis propósitos, entonces descuidan eso tan importante, hermano, y debemos estar convencidos. ¿Por qué? Pues, hermanos, porque el mundo ha cambiado y cambia rápidamente y se olvidan entonces de lo más importante, hermano. Y en la forma de llevar la vida, la gente, las personas, nosotros mismos a veces, entonces, ¿qué es lo que sufre, hermano? ¿Qué es lo que más sufre? La verdad. La verdad, hermano, no importa, no interesa. Pasa con la palabra de Dios, piensan que como Dios es bueno, entonces nos va a salvar. Entonces la palabra de Dios la usan de toda manera que quieren, ¿verdad? Dicen un día una cosa, otro día dicen otra, totalmente diferente. Y el mundo religioso, ¿verdad? Como cambia, volátil, rápido. Hermano, pero nosotros como cristianos no debe de ser así. No debe de ser así. La verdad de Dios debe estar en nuestro corazón como una relación de amor con Él. Porque verdaderamente lo sentimos, lo aceptamos. Las cosas de Dios no son mentiras para que juguemos con ellas, ¿verdad? Tienen que ver con la eternidad. Primera de Timoteo 4 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 4 y 16. Convencidos, hermanos, como hijos de Dios. Primera de Timoteo 4 y 16. Como decía allí en Ageo, no podemos descuidar la obra de Dios. Tiene que mejorar, tiene que luchar por eso. Primera de Timoteo 4 y 16 dice, cuida la doctrina, hermanos, y tenemos que hacerlo en nuestras vidas. Es el llamado, ¿verdad? Es como una autoconciencia, y en la conciencia, siendo fieles a las escrituras, a la verdad, porque está escrito. Y nuestro proceder, hermano, ¿cuál es el proceder de nosotros? El propósito. Bueno, en esa relación de amor, entender que vamos a ir con nuestra alma a Dios, o sea, salvar nuestra alma. Dice allí, leemos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Mira, Felipe, cuídate a ti mismo. Y lo que está escrito allí, la enseñanza. Persevera en estas cosas, hermano Levi. Persevera, porque haciendo esto, asegurará la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces la idea es que tenemos que hacer un paralelo, hermanos, entre la doctrina, vigilar nuestra propia vida que practicamos, un carácter, la conducta, la doctrina, la Biblia, ¿verdad? Callar donde la Biblia habla, entonces aprender lo que nos dice la Escritura, cómo la vamos a usar, porque vamos a hacer ejemplo para otros, para la salvación. No solamente vamos a instruir, vamos a aprender, hermanos, sino también vamos viviendo la verdad de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, hermano Ronald, hermana Olinda, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo, porque la doctrina es para todos. Allá para los del primer siglo, los del 2, los del 3, los de 1900, los del 2000 y nosotros. Que vamos de acuerdo entonces en lo que hacemos, ¿verdad? Y sigue firme en todo. Si haces esto, si yo hago lo que está en la palabra de Dios, fíjate, me voy a salvar a mí mismo. Y no solamente a mí, sino que a los que escuchan. Entonces, como una integridad, hermano, de carácter, de conducta, es una piedad personal, en ese, vamos a decir, amor a las escrituras,
hacia Dios. Porque vamos a construir, ¿qué, hermano? Vamos a construir la pureza, la santidad. Vamos a dar los mejores ejemplos. No solamente es en lo que se dice, porque yo puedo defender la doctrina, sino en lo que yo vivo también, en lo que vivimos. Siendo modelos, hermanos, santos para la honra de Dios. La enseñanza. Hermano, la enseñanza y la doctrina tienen que ser fiel y debe ir creciendo. Esa es la idea de mantenernos firmes a la sana doctrina, la verdad de Dios. Buen estudio, discernimiento, escudriñar, crecer, defender la verdad, esas instrucciones sagradas. Persevera en estas cosas. ¿En qué va a perseverar, hermano? Eso es un mandamiento. Yo voy a perseverar en lo que dice la palabra de Dios, pero yo tengo que conocerla. Porque el mundo religioso engaña. Y es para perdición, se las cuida la palabra. Si nos descuidamos, entonces tenemos deberes espirituales, lectura, exhortación, enseñanza, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyen. Hermano, yo quiero salvar mi alma, ¿verdad? Margot, me imagino que quiere salvar su alma, igualmente Sheila, el hermano Johnny, ¿verdad? Te salvarás a ti mismo, y yo lo que hago, lo que enseño, lo que hablo, va a influir en los demás, también va a salvar a otros, a los que le oyen. Entonces la idea es, hermano, no apartarse de la verdad, no apartarse del camino, perseverar en la piedad. ¿Por qué, hermano? Hacer lo que la sociedad dice. ¿Por qué seguir lo que dicen las culturas, las enseñanzas? Porque la gran mayoría, porque es bonito, y descuidamos la palabra de Dios. Descuidamos la verdad, hermano, abusamos de ella. Porque nosotros tenemos que asegurar la fe. Y también, hermano, esa fe influye en otros. En otros, dice allí, influye la salvación en otros. Pero la salvación de Dios es segura para nosotros si vamos creciendo, edificándonos y para mostrar ese camino. Dice, hermanos, allí en Efesios 1, del 4 al 5. Efesios 1, del 4 al 5. Entendiendo que tenemos que cuidar la doctrina, el llamado de una autoconciencia, una reflexión allá en nuestras entrañas, para ser fieles a la palabra de Dios, a lo que dice allí, a ese documento, hermano, a ese testamento que nos dejó el Señor, porque es un testamento, como cuando algún personaje, una persona querida, un familiar nos deja un testamento. Está escrito allí, entonces proceder es buscar. Nosotros cuando tenemos un testamento que nos interesa, buscamos un abogado, buscamos gente que nos explique, vamos a donde sea, invertimos, hermano, porque queremos saber y aclarar bien ese documento, porque nos interesa. Entonces nos enamoramos de ese documento. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Primera de Timoteo 4:16, ¿verdad? Perseverar en estas cosas, porque haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Bueno, es un carácter de conducta. Donde la Biblia habla, nosotros vamos a hablar. Eso es lo que, en cierta manera, lo que crees tiene que ir de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de Dios, porque Dios dice la verdad. Hermano, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasa con Dios? Porque dicen, oye, pero ¿por qué yo tengo que aceptar esas cosas? Yo soy libre. Y Dios da libertad de pensamiento, y es una gran verdad. Pero si Dios dice algo, hermano, y yo no lo hago, de repente yo le digo a un hijo mío o a alguien, le digo, no vayas a salir, mira, no salgas. Y yo tengo mis razones poderosas, vamos a decir en ese momento, y la persona sale y le pasa algo. ¿Qué pasó? Desobedeció. Hermano, y cuando Dios dice algo y si uno le desobedece, ¿qué pasa? Va en contra de Dios. Algo tan sencillo así. Si Dios ya estableció sus reglas y yo hago otra cosa, yo voy en contra de él. ¿Y de quién soy hijo? ¿O a quién estoy siguiendo? Dios dice, no hagan esto o hagan esto. El padre de familia dice, no me van a tocar esto, por favor. No me lo van a abrir. Y cuando llega encuentra eso abierto y todo. ¿Qué pasó con la desobediencia? ¿De quién es hijo esa persona o a quién está siguiendo cuando desobedece? Así es de sencillo, hermano. Lo que no se hace conforme a las cosas de Dios, pues
está faltándole y simplemente es pecado. Entonces la idea es que tenemos que vigilar nuestro carácter, la integridad, la conducta. Fieles, hermanos, a las creencias del Señor. Nosotros decíamos en Efesios 4, del 1 al 5, ¿verdad? Dice allí: nos escogió. Hermano, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. El plan de Dios. El plan, ¿verdad?, de ese amor que Él le tiene a su creación. Para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjate esto, hermano. Santos, limpios, sin mancha. Entonces la idea es prepararnos, el Dios soberano. Implica, ¿verdad?, que Él pone las condiciones y yo respondo. Una fe que responde, que obedece, que confía en esa relación con Dios. Que no duda, de continuo. No dudamos, hermano, lo estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad? Para mañana estar ¿dónde? En el cielo con Él. Nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, hermano, muchas veces se nos presenta el pecado, no lo negamos. Pero, hermano, cuando nosotros estamos faltando, cuando cometemos una falta en el mundo, cuando nos vemos involucrados en un problema, ¿a quién llamamos? ¿O a quién buscamos? En un problema material. ¿A un abogado? No, mira, hay un abogado bien bueno. Bueno, en las cosas espirituales tenemos un abogado. ¿Y quién es? Jesucristo. En amor, en ese amor vamos a buscar el abogado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermano. Dios, hermano, nos quiere santificar por la obediencia, porque Cristo, hermanos, Él compró, Él lo demostró, Él dio su sangre. Entonces vale la pena, hermanos, buscar ese abogado. Eso lo sabe, yo creo que todo el mundo, sea cristiano o no cristiano. Créalo o no lo crea, supóngalo o no lo supongan, ¿verdad? Pero lo creen, o lo han oído, o lo dicen como parte de la ciencia, del conocimiento. Porque, hermano, Dios nos escogió, dice, de antes de la fundación del mundo, no por obras, no, sino por su gracia, por su amor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios creó al hombre y le puso condiciones, porque ¿qué padre no le pone condiciones a su hijo? Y el hijo le faltó, y al faltarle, no podía acercarse a sus hijos. Y le dio tristeza, ¿verdad? ¿Por qué no podía acercarse a sus hijos? Porque en Dios no hay pecado, Dios es limpio, transparente, honesto, no hay nada malo. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, la gente se empezó a multiplicar y llegaron nuestros antepasados, tatarabuelitos, ¿verdad? Y llegamos nosotros. Y Dios, pensando en eso, ¿verdad?, que en cierta manera no había una comunión, una relación, porque el pecado separa entre Dios y el hombre, entonces decidió, hermanos, dar lo más maravilloso que tenía. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Vamos a decir que la hermana Luz tiene un vaso de agua limpio y yo tengo un vaso de agua sucio, un vaso de agua aquí sucio. Entonces yo le digo a la hermana Luz: hermana, regáleme un poquito de agua y échelo aquí en mi vaso. Y ella me echa un poquito de agua en mi vaso. Pregunto yo, ¿mi vaso quedó limpio? No. No puede, ¿verdad?, quedar limpio. Ahora yo agarro el vaso y le echo un poquito de agua al vaso de la hermana Luz. ¿Cómo quedó el vaso de ella? Limpio. Era imposible, hermanos, desde el punto de vista humano, que hubiese alguien que limpiara. No lo había. Porque al abandonar a Dios, ¿qué enseña el hombre? Su cultura, sus cuestiones de este mundo, lo que ellos han aprendido. Entonces Él decidió enviar algo limpio, puro, sin mancha, a Jesús. Y ese es el amor tan grande, hermanos, amar a sus enemigos. Entonces nosotros debemos entender que Dios, hermano, dándonos todo, también nos capacita, nos ayuda para que obedezcamos,
nos dio a Jesucristo, nos dio lo más, hermano, maravilloso que tenía, y nosotros entendemos allí, que dice que el Señor le dolió, Él tiene sentimientos de tristeza, de muchas cosas. El mismo Jesús cuando estuvo aquí estuvo angustiado, hermanos, pero el propósito era para salvarnos a nosotros. Gracias a Dios que cada domingo lo recordamos, en esa relación de amor, todo lo que hizo Dios, el Padre, con el propósito de tener un pueblo para Él y que todos los seres humanos se salven, pero no todos obedecen. Ya nosotros siempre lo venimos, ¿verdad?, leyendo y analizando, razonando y explicando por lo que nos dice el Señor. Entonces la idea es, hermano, ese favor divino nos va a traer a nosotros tranquilidad cuando nosotros le creemos, cuando nuestras conciencias hacen el esfuerzo de entrar en esa relación, ¿verdad? Hermano, una esperanza viva, no como la de este mundo, porque este mundo, ¿cómo es, hermano? Este mundo es como la hierba, dice la Escritura. ¿Y qué pasa con la hierba? Ah, bueno, la hierba se seca, se muere. La gloria del hombre, ¿cómo es, hermanos? Bueno, de repente una gente, como no tiene dinero, le hacen un tremendo homenaje cuando se muere. Y esas esculturas y todo eso con el tiempo se dañan y tienen que estarlas pintando y a veces hasta las tumban y vienen, ¿verdad?, los años. Y esa es la gloria humana, hermano. Pero Dios, hermano, y su palabra, ¿qué? Permanece para siempre. Para siempre. Lo cierto, hermano, es que el Señor llama a todo el mundo, pero pocos responden. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque pocos son los que obedecen. Entonces hay condiciones. Los que responden, ¿verdad? Los que oyen y responden a la palabra de Dios. Es una fe que se desarrolla, fortalece en este caso, hermanos, porque Dios estableció eso, y Dios es bueno y Dios quiere lo mejor. Dios estableció que los hijos tienen que obedecer a los padres. Dios estableció lo que es el matrimonio. Dios estableció el propósito de la mujer y el propósito del hombre, aunque la gente lo considere como machismo, como lo que sea, ¿verdad? Pero Dios lo dijo. ¿Y quién es Dios, hermano? ¿Y quién es el ser humano para poner por alto o cambiar las cosas de Dios? Entonces la idea es que la palabra de Dios, hermano, que Dios ha establecido, es un proceso para que las personas crean y sean salvas. Que reciban entonces ese aprecio que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Hermano, la fe tiene un origen. La fe tiene un origen. La fe no surge de la nada. La fe nace, hermanos, en la respuesta de escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo. Usted empieza a escucharlo y la fe le va a surgir de eso que usted está oyendo. Y usted lo está creyendo. Ah, es lo que dice la palabra de Dios. Ah, pero muy parecido lo dice fulano, pereceo y sutanejo, pero tenemos que oír es lo que dice la palabra de Dios. Entonces surge de eso, no surge de la nada o de origen humano, no. Origen de la palabra bendita del Espíritu Santo. Entonces esto demuestra un poder, hermano, que no es natural, que viene de Dios, hermano, y eso es sorprendente. Eso es impresionante, hermano. Eso es como dejarlo a uno desarmado. Hermano, ¿cómo es posible que una persona se muera y se pudra allí y uno la ve bien muerta, y cuando se muere, ¿verdad?, vienen muchas cosas allá, ve uno el cuerpo en descomposición, feo? Es sorprendente, impresionante, hermano, como quedó el ser humano, como molieron al Señor, como lo acabaron con su vida, como quedó destrozado, aniquilado, sin vida. Feo, ¿verdad? Y después se levantó de los muertos limpio, nuevo, cambiado. Eso es impresionante, hermanos. Eso es grandioso. Y eso es lo que nos ofrece el Señor. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. Esa es la palabra legítima. Y eso fue lo que comprobaron los discípulos y muchos testigos, hermanos. Creyeron y por eso la tenemos hasta hoy aquí.
Cristo resucitó de los muertos, se levantó, hermano. Eso es impresionante, la gente no cree eso mucho. Dicen, no, ¿y cómo va a hacer eso? Pero no se dan cuenta de la naturaleza de todas las cosas, que es impresionante. Usted se ponía a ver cómo existe la tierra, cómo existe todo. ¿Cómo, hermanos? Entonces hay que oír el mensaje de Dios, aceptarlo. El Espíritu Santo, hermanos, a través de palabra, cuando la abrimos nos convence. Nos convence. Tenemos que aceptar, hermanos, la soberanía de Dios, la suficiencia de Dios. No tenemos por qué, hermanos. ¿Y por qué la Biblia dice eso? ¿Y por qué aparece eso? Yo no estoy de acuerdo con eso, dice la gente. ¿Por qué, hermanos? Si es Dios, que es la fuente de la salvación, la única, la que nos asegura como lo correcto, la verdad. Porque hay muchas enseñanzas falsas, hermanos. Cosas sin fundamento bíblico. Entonces la idea es que no podemos aceptar los méritos humanos, sino ver, hermano, que Dios es soberano, que Dios elige, otorga en este caso la fe por medio de la palabra, y que somos en cierta manera elegidos, todo aquel que cree y obedece lo que dice la Biblia, todo aquel que obedece y persevera hasta la muerte, una fe genuina en Dios, en su palabra. Porque cuando yo dudo o voy y hago una cosa y hago la otra, ¿verdad? Y creo una cosa y creo la otra. Pero la fe del cristiano debe ser como la fe de Abraham, que oyó la palabra de Dios y la creyó. Hermano, así la fe, si no tiene las obras de Dios, en lo que dice Dios, está muerta en sí mismo. Dice en Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Yo puedo tener mucha fe, hermano, yo te puedo creer mucho. Hay personas intelectuales, hay personas bien educadas, hay personas muy respetuosas en el mundo. Pero, hermano, dice la Escritura que son como los demonios, creen y no obedecen. Pero la idea es que la fe tiene que transformar el corazón y que debemos que expresarla en la vida diaria, en esa relación de amor con la palabra de Dios. Porque eso, hermano, es la prueba. Es la prueba para demostrar que tenemos una fe real. Son acciones. Ay, pero ese hombre está enamorado de esa muchacha, porque yo veo todo lo que hace. Y esa muchacha está enamorada de ese hombre, porque mire. Y tenemos ejemplos, hermanos, de esa relación de Abraham. Fue declarado justo por su fe, porque se perfeccionó, probó, cuando ofreció a Isaac. Una obediencia, hermanos. Nosotros tenemos allí la relación de hombres que Dios mismo, el Espíritu Santo, muestra que también lo podemos lograr nosotros. ¿Por qué? Por las obras de Dios. Porque nosotros tenemos que ser, hermanos, el cuerpo nuestro debe ser el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que yo, en mi mente, en mi corazón, por fe, entonces estoy cambiando lo que es error, por lo que la verdad, dedicarme a trabajar en la obra del Señor en mi vida y también con los demás, hermanos. Porque de lo contrario sería que vacía. Una fe sin actos de amor y sin el servicio, hermanos, no cambia nada. Podemos caer, la gente se justifica. Como Dios es bueno, pues Él me va a salvar a mí, y no es así. Yo creo, ¿verdad? Cada uno busca su autojustificación. Cada persona busca, ¿verdad? Sus ideas. Pero nosotros, hermanos, como convencidos, como hijos de Dios, fuimos hechos. Y esa relación de amor, hermano, se basa entonces en que nosotros verdaderamente también amamos a Dios y obedecemos ese propósito divino, que somos hijos de Dios por la fe, herederos con Cristo, un pueblo escogido por Dios, que tenemos que obrar y hacer y glorificar a Dios en nuestras vidas, como nos decía el hermano en la oración. Venimos a glorificar, a honrar y a magnificar a Dios, porque Él nos dio la vida, decía el hermano, ¿verdad?, en la oración. Y eso es una gran verdad. Glorificarlo, basando en los logros de Dios, no en los de nosotros.
Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su palabra, hermano, y somos herederos, coherederos con Cristo si padecemos con Él. Van a venir pruebas, van a venir muchas cosas, hermanos. Pero si nosotros padecemos con Él, si nosotros aceptamos, es difícil, porque los enemigos van a ser los de nuestra propia casa. Así dice la Biblia, cuando uno dice la verdad y no está de acuerdo. Pero hermanos, vamos a ser glorificados con Él. Según la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, nos dice, hermanos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió por medio de su palabra, porque la creemos, para que anunciemos, vamos a llevar esas virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y como somos hijos de Dios, envió, hermano, a nuestra vida el Espíritu Santo, convencidos de la identidad, hermano, de esa gloria divina. Y, hermanos, nos limpió de nuestros pecados. Dios se complace, hermanos, en enviar a su Hijo y en tener un pueblo para Él. Es el propósito, hermano, divino, real, sacerdocio. No es simplemente una persona que cree, ¿verdad?, sino que forma parte de ese Dios, de esa naturaleza divina, para que anunciemos las virtudes como hijos coherederos, como guía, ¿verdad?, que nos capacita, hermano. La palabra de Dios nos capacita. Y tenemos que estar convencidos y vamos, y tenemos que la acción, vamos y accionamos. No son solo ideas, hermano, o cosas bonitas que se dicen, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice muchas cosas bonitas y mensajes que enviamos, sino que verdaderamente vamos y tenemos que tomar, hermanos, la correcta decisión para fortalecernos en esos desafíos. Es un desafío. El amor de Dios y la relación de amor con Dios es un desafío, porque tenemos una guerra espiritual contra la oposición, ¿verdad?, de Dios. Porque es, hermano, el pecado. Ser hijos de Dios, hermano, significa una nueva identidad, que da un propósito elevado y una relación íntima con Él. Nosotros sabemos, hermano, que es respaldada, en este caso, por el Espíritu Santo. En el libro de Ageo, dice en el capítulo 2, en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primero? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cobra ánimo, dice el 4, después de que menciona a Zorobabel que se esfuerce, dice Jehová: esfuérzate también, Josué, esfuérzate también, Rosaura, ¿verdad? Esfuérzate también, Miriam, Luz, esfuérzate, María Ángel, Zenaida, ¿verdad? Esfuérzate. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Cobra ánimo y trabajen, porque yo estoy con vosotros. Hermano, qué maravilloso. Dios nos está diciendo que está con nosotros si nosotros le obedecemos. En el momento que nosotros estemos como para allá y para acá, ¿verdad? Como cuando empiezan a construir, allá están construyendo un centro comercial, ¿verdad? Hace muchos años, y ahí lo abandonaron, y era una cosa muy bonita. Lo abandonaron. Entonces, nosotros nuestras vidas espirituales no las podemos abandonar. No, ellos tenían abandonado la casa de Dios. Los hombres a veces tienen propósitos grandes, y aquellos de repente con el tiempo, y ahí no había una cosa grande. O uno va a un sitio y dicen: no, mire, eso es tan maravilloso, eso era una obra grandísima, pero la abandonaron. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa y su gloria? 2:3. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cobra ánimo, dice el 4. Después de mencionar entonces a esto, a Zorobabel, que se esforzara. Dice Jehová: y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor
de los ejércitos. Hermano, maravilloso nuestro Dios, glorioso. Y hermano, lo parecido a Dios y hacer otra cosa, ¿verdad? Como es parecida, creamos, hermano, que es desobedecer a Dios, y por eso es que viene entonces la caída y el desastre que ocurre del mundo. Hermano, que Dios nos bendiga para seguir creciendo verdaderamente en sus cosas que son tan maravillosas. Dios me le bendiga.